Muy buenas tardes, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Rusia está dispuesta a detener la guerra y no avanzar con la ocupación del territorio ucraniano al ser consultado sobre las concesiones de Moscú en las negociaciones por un alto el fuego en el conflicto que mantiene con Kiev. Agregó que presiona a Rusia luego del ataque con misiles sobre Kiev que dejó 12 muertos. Por segundo día consecutivo, miles de fieles y curiosos de todas las edades y provenientes de distintos rincones del mundo visitaron el cuerpo del Papa Francisco en Capilla Ardiente. El fallecido jerarca católico permanecerá en la Basílica de San Pedro hasta el sábado, cuando será trasladado y enterrado en Santa María la Mayor. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador clausuró la audiencia de escrutinio del balotaje presidencial y rechazó la petición de un recuento de votos y apertura de urnas de parte del correísmo encabezado por la ex candidata presidencial Luisa González. Iniciamos hablando sobre la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Rusia está dispuesta a detener la guerra y no avanzar con la ocupación del territorio ucraniano al ser consultado sobre las concesiones de Moscú en las negociaciones por un alto el fuego en el conflicto que mantiene con Kiev. La declaración llega luego de que el mandatario se mostrara molesto por el ataque ruso contra Kiev de este jueves, que dejó al menos 12 muertos y casi un centenar de heridos. Estamos ejerciendo mucha presión sobre Rusia y Rusia lo sabe, y algunas personas cercanas al Kremlin lo saben, o no estaría hablando en este momento. Creo que quiere hacer un trato y lo sabremos muy pronto, pero se necesitan dos para bailar el tango. Y también hay que hacer que Ucrania quiera hacer un trato. Están siendo golpeados muy duramente y creo que quieren llegar a un acuerdo. Y es que la soberanía sobre la península de Crimea es uno de los mayores desacuerdos entre Rusia y Ucrania para finalizar el conflicto armado que inició Moscú en febrero del 2022. Esta región entre múltiples actores desde el siglo XVIII y ha formado ruso, la Unión Soviética y también de Ucrania. Desde 2014 Rusia tiene control territorial sobre la zona. Sin embargo, Kiev y las potencias occidentales se niegan a reconocer las pretensiones de Moscú. Diego Bassani nos trae los detalles. ¿Por qué es tan importante Crimea? Uno de los puntos de discordia entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra. Este miércoles, en el marco de los diálogos liderados por Estados Unidos para poner punto final al conflicto en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha trazado una línea roja con respecto a ceder la soberanía sobre la península a cambio de un posible alto al fuego a largo plazo con Rusia. Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada de qué hablar aquí. Esto va contra nuestra Constitución. La controversia sobre Crimea es una discusión de vieja data. La península está ubicada en el extremo norte del Mar Negro, por lo que desempeña un papel crucial con respecto al comercio y presencia militar en la zona. El territorio fue conquistado por el Imperio Ruso en el siglo XVIII y fue disputado en varias ocasiones por otras monarquías de la región. En 1921, Crimea pasó a formar parte de la Unión Soviética como parte de Rusia. Sin embargo, en 1954, el presidente del Soviet Supremo de la URSS le transfirió el control de la península a Ucrania, que en aquel entonces también era una república soviética, por lo que, tras la disolución de la potencia comunista, Kiev tomó posesión de Crimea bajo un régimen especial. Crimea era una república autónoma dentro de la República de Ucrania y se celebró un referendo a principios de la década de los 90. Hubo una serie de maniobras políticas muy fuertes con una gran participación rusa, pero en última instancia la región siguió formando parte de Ucrania. Todo cambió en 2014 cuando Vladimir Putin envió tropas a la península luego de que protestas masivas llevaran a la caída del presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych. Posteriormente se realizó un cuestionado referendo con el que Rusia se anexó formalmente el territorio. En el corazón y la mente del pueblo, Crimea siempre ha sido y sigue siendo una parte inseparable de Rusia. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, el ejército ucraniano ha realizado múltiples operaciones militares en contra de las fuerzas de Putin establecidas en la península. La Unión Europea y Estados Unidos hasta el momento no han reconocido la soberanía rusa sobre Crimea, por lo que las declaraciones del presidente Zelensky parecieran cerrar la puerta a negociar sobre este tema.
Ahora vamos al Vaticano. Por segundo día consecutivo, miles de fieles y curiosos de todas las edades y también provenientes de distintos rincones del mundo visitaron el cuerpo del Papa Francisco en Capilla Ardiente. El fallecido jerarca católico permanecerá en la Basílica de San Pedro hasta el sábado, cuando será entonces el traslado y el entierro en Santa María la Mayor. Nuestra enviada especial Natalia Ruiz nos amplía desde la Santa Sede. La gente tiene ya menos de 24 horas para poder darle un último adiós al Papa Francisco. Igual que ayer, hoy también se agolparon miles de personas aquí al Vaticano para darle ese último adiós. Largas filas de hasta 2 kilómetros de largo en la mañana, pero en realidad con un flujo de gente que funcionó muchísimo mejor que el día de ayer. En todo caso, para comienzo de la noche aquí en Roma, ya eran más de 90.000 personas en un poco más de 24 horas que habían podido dar ese último adiós al Papa latinoamericano. Pero así como aquí también ha habido una gran multitud, la multitud también ha ido allí a la plaza y a esa Basílica de Santa María la Mayor, donde va a ser enterrado el Papa Francisco. Además de esto, el Vaticano dio a conocer cuál será ese proyecto de sepultura, algo muy sencillo, una placa en mármol gris con el nombre de Franciscus, en latín el nombre de Francisco, grabado sobre esa placa. Y mientras todo esto sucede, van llegando también a Roma las diferentes delegaciones internacionales, los jefes de Estado que estarán presentes en este funeral. En todo caso, a las 7 de la noche, hora local, este viernes, ya se cerrarán las puertas de la Basílica Vaticana y una hora después habrá una ceremonia, una misa, en donde se cerrará el féretro. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral clausuró la audiencia de escrutinio del balotaje presidencial y rechazó la petición de un recuento de votos y apertura de urnas de parte de la Revolución Ciudadana, encabezada por Luisa González, que afirma que en la segunda vuelta electoral del pasado 13 de abril se produjo un fraude electoral. El correísmo pedía que fueran revisadas más de 1.700 actas electorales. Se espera que la semana que viene se confirmen finalmente los resultados definitivos. Sí, las 13.000 actas que ingresaron en esta audiencia pública y que fue visto por todos ustedes no tienen ningún sustento alguno, solo piden la nulidad sin adjuntar ninguna prueba de lo manifestado. Según la ley, tiene que cumplir con los elementos probatorios para que el Pleno pueda decidir aquello. De Ecuador nos vamos a Brasil. El equipo médico que trata a Jair Bolsonaro señaló que la salud del expresidente ha empeorado luego de haberse sometido a una cirugía intestinal el pasado 13 de abril en la zona abdominal en donde fue apuñalado durante la campaña electoral del 2018. El exmandatario de ultraderecha permanecerá en cuidados intensivos y será sometido a nuevos exámenes. Mientras tanto, continúa el proceso legal en su contra por el intento de golpe de Estado del 2022. Nos amplía desde Río de Janeiro nuestra corresponsal Valeria Zacone. La salud del expresidente Jair Bolsonaro ha empeorado, según reconocen los médicos que le llevan tratando desde el 13 de abril, cuando el expresidente fue sometido a una larga operación intestinal para resolver un problema de adherencias, consecuencia de la puñalada que recibió durante la campaña electoral de septiembre de 2018. La presión arterial del expresidente está muy alta y también la función hepática estaría. Por eso serán necesarias hacer más pruebas. El presidente sigue en cuidados intensivos, sin previsión de alta. Los médicos le habían pedido que quedase tranquilo, sin recibir ningún tipo de visita. Sin embargo, el lunes Bolsonaro concedió una entrevista a un canal de televisión conservador en el que dijo que el juicio al que va a ser sometido por un supuesto golpe de Estado es político y no es técnico. Además, el martes recibió la visita del líder de su partido, del Partido Liberal, y más tarde realizó una conexión en directo en el canal de YouTube de su hijo senador Flavio Bolsonaro. Como consecuencia, un oficial de la Corte Suprema apareció el miércoles en su cuarto de hospital para notificarle que es imputado, una decisión, la del juez Alexandre de Moraes, que ha sido duramente criticada por el propio y por su entorno.
Fin del informativo, gracias por su compañía. Los dejamos con imágenes que llegan en vivo desde el Vaticano, desde el interior, por supuesto, de la Basílica de San Pedro, en donde es velado en capilla ardiente el cuerpo del Papa Francisco. No olvide que el día sábado estaremos transmitiendo de manera especial sus funerales. Hasta mañana permanecerá en capilla ardiente. Posteriormente será justamente este día sábado trasladado a la Capilla Santa María la Mayor, donde será despedido y enterrado. Hasta la próxima. Bienvenidos al espacio de cultura de France 24. Cada semana hay una cita con el mundo de la cultura. Una ventana abierta al mundo del arte, la música, la literatura, el cine, entrevistas con creadores y todas las novedades culturales. Acompáñenme en la crónica de cultura por France 24 y france24.com.